Buenas tardes a todos los seguidores del canal. Vamos a plantear un video muy breve que tiene relación con el video más extenso que hemos subido hace un tiempo atrás de la aplicación del método de bielas y tensores, del desarrollo del mismo. Este es simplemente la aplicación, un resumen sobre bases aisladas rígidas. Vamos a tratar 4 situaciones posibles. Sería el primer caso una carga de compresión simple sobre la base. En el segundo caso, un caso de flexión compuesta con compresión dominante, ¿sí? O reducida excentricidad o excentricidades medias, que serían 2 casos en realidad. Y el último, flexión compuesta con momentos flectores dominantes, o sea, con gran excentricidad, en donde al dominar el momento hay que hacer una verificación adecuada del volcamiento de la base. Esta situación, por ejemplo, se suele presentar en bases de estructuras metálicas, en donde el peso propio es reducido y las acciones horizontales derivadas, por ejemplo, del viento, son muy importantes. Recordando algunas ideas, cuando vimos en flexión compuesta en columnas, si una columna está solicitada por una carga P y un momento M, podemos expresar lo anterior en términos equivalentes como la carga P aplicada con una excentricidad respecto del eje geométrico de la columna E igual a M sobre P. ¿Sí? Ambas situaciones son estáticamente equivalentes. Hablar en términos de excentricidades nos permite visualizar mejor el problema. Acá tenemos la situación de la izquierda, sería una columna solicitada a compresión simple. La excentricidad es nula. La deformación en rotura se da cuando el plano se deforma paralelamente a sí mismo con una deformación específica del orden del 3 por 1000, ¿sí? Por convención. Para excentricidades pequeñas, la excentricidad cae dentro del núcleo central, ¿sí? Y tendríamos situaciones en las cuales ambas fibras, la más cercana a la carga aplicada, la de la derecha, está más comprimida y la más alejada aún tiene deformaciones de compresión pero menores. Para excentricidades medias ya sale fuera del núcleo central la carga y por lo tanto se empiezan a presentar deformaciones de tracción en la cara opuesta de la columna. Y luego a la derecha tenemos el campo de las grandes excentricidades, donde dominan los momentos. La excentricidad es sensiblemente mayor que las anteriores y hay un sector comprimido de la columna y todo un sector traccionado donde la parte activa colaborante en este caso va a ser las armaduras dispuestas para tomar esas tracciones. Antes de ingresar en los 4 casos que mencionamos, el planteo teórico del tema, bielas y tensores, lo tratamos en un video ya subido. Abajo del presente les dejo el link de enlace como para si lo quieren visualizar si no lo han visto. En este método básicamente se compone de 3 elementos puntales, que son elementos idealizados de hormigón dentro de la estructura, tensores, que son elementos que nosotros colocamos adrede en los puntos que entendemos necesarios según el modelo, que va a ser armadura, ¿sí? A colocar para tomar esas tracciones, y en verde serían las zonas nodales, que son los puntos de encuentro de bielas y tensores, ¿sí? Como definiciones, puntal sería un elemento comprimido que condensa un campo de compresiones del hormigón en la estructura real. Tensor es un elemento traccionado que condensa una o varias, generalmente son varias barras de acero en la estructura real, inclusive en más de una capa. Nodo es el punto de intersección de ejes de puntales y tensores. Se ubican en zonas de cambios bruscos de dirección o signos de isostáticas. Y la zona nodal sería el volumen de hormigón que rodea un nodo.
y es la responsable de transferir los esfuerzos de los elementos que concurren al mismo. Respecto de las definiciones particulares sobre resistencia de bielas, ¿sí?, o puntales, definición de zonas nodales y resistencia de las mismas, sección de los tensores, va a depender del reglamento o código que utilicemos para el diseño. Nosotros planteamos los conceptos que trata el código ASI 318, ¿sí?, pero se puede trabajar con los eurocódigos o otras normativas. Entonces, comenzando con estos 4 casos sencillos que vamos a presentar, la base es una base rígida, que suponemos rígida. El vuelo frente al canto, la altura de la zapata es menor que 2 y por ende cumpliría con esa condición. La carga que es mayorada para este estado es P última, una carga de compresión pura. Entonces podemos plantear esquemáticamente un modelo como el que vemos. P sobre 2, descomponemos la carga P en 2 cargas, P última sobre 2, y desarrollamos una biela que se dirige hacia el nivel inferior a ambos lados y un elemento tensor que es el elemento que une las zonas nodales. Ese punto, esa zona nodal está ubicado justamente bajo la resultante de las reacciones del suelo sobre la base, ¿sí? Dividimos la base en 2 sectores, la reacción estaría a mitad de ese ancho, y entonces completamos el esquema resistente. Naturalmente, haciendo descomposición de fuerzas, podemos determinar las fuerzas sobre las bielas y las fuerzas resultantes sobre el tensor. Conociendo la carga última, tendremos naturalmente las tensiones últimas uniformes de reacción del suelo sobre la base. Este sería el primer caso. Un segundo caso es el de flexión compuesta con pequeña excentricidad, es decir, donde el cociente de m sobre p, que es la excentricidad, es menor que el lado de la base sobre 6, o sea, cae dentro del núcleo central. Entonces tenemos ahora una carga P y un momento, y es levemente más complejo el modelo, pero simplemente se puede descomponer en un par de fuerzas que equivalen a la carga axial y el momento, con el conjunto de elementos tipo biela y el tensor en la cara inferior, y nuevamente se resuelve el modelo a partir de la descomposición de fuerzas. Hay que verificar adecuadamente en todos los casos la longitud de anclaje de las armaduras a partir del punto del nodo, de la zona nodal. Un tercer caso sería flexión compuesta con excentricidades medias. Acá la reacción del suelo sigue siendo trapezoidal, ¿sí? Todavía toda la base es activa, pero surge que en la cara opuesta, que la columna está solicitada a flexión compuesta con excentricidades medias y por lo tanto la cara más alejada, digamos la cara de la izquierda, estaría solicitada a tracción y por lo tanto surge la necesidad de colocar un elemento tensor vertical, ¿sí?, para transmitir esa tracción de la columna hacia el interior de la base. Entonces se plantea un modelo sencillo sobre la misma base, plantear las resultantes del suelo sobre la base y unir mediante bielas y estos elementos tensores. Y el último de los casos sería una situación de cargas axiales y momentos flectores donde domina el momento flector frente a la carga axial. Sería flexión compuesta con gran excentricidad. Acá ya no toda la base es activa, porque la zona comprimida de la base va a ser de tipo triangular, asumiendo un comportamiento lineal del suelo. La zona donde no está comprimida de la base es una zona inactiva, la base se despega del suelo. Por lo tanto, hallamos la resultante de ese triángulo y descomponemos fuerzas como se visualiza en el esquema, y surge nuevamente la necesidad de colocar armadura tensor vertical en el esquema
de armado de la misma. En estos casos es conveniente hacer una verificación al vuelco, ¿sí?, para comprobar el equilibrio estático. Y por supuesto, si se trata de el momento está asociado con cargas de naturaleza permanente, por ejemplo, con un empuje de suelos, entonces evaluar el posible giro de la fundación, si es un suelo que es deformable, el incremento de deformaciones en el extremo más cargado se va a ir produciendo a lo largo del tiempo y puede generar un giro que sea incompatible con las condiciones de uso. En una base real, muy probablemente la misma va a estar solicitada por una serie de combinaciones de cargas mayoradas. Entonces puede ocurrir que algunas de las situaciones se presenten para el caso 1, para otras combinaciones de cargas se presente el caso 2, 3, y eventualmente para alguna situación muy particular como 0,9D más 1,6 de omega, se presente quizás el caso final, ¿sí? Entonces habrá que hacer un modelo para cada uno de esos casos, un esquema de armado para cada uno de esos casos, y el armado final tendrá que comprender todos los desarrollos individuales. Para terminarlo, acá tenemos una base de sección cuadrada con una flexión uniaxial, unas cargas mayoradas ND y MD. Simplemente planteamos lo más sencillo, verificamos la excentricidad es menor que L sobre 6 y por lo tanto la distribución de presiones es trapezoidal. A continuación podemos hallar por resistencia de materiales la tensión máxima en la cara más comprimida y la tensión mínima de compresión en la cara opuesta. El diagrama es trapezoidal, con los valores mayorados de ND y MD. A partir de ahí podemos colocar las resultantes de ambos trapecios, dividiendo los trapecios en dos sectores, y colocar la fuerza ND con la excentricidad correspondiente del cociente de MD sobre ND. Entonces ya tenemos las tres fuerzas, ND y las dos reacciones, que nos van a permitir desarrollar ese modelo de bielas y tensores, tal cual lo planteamos anteriormente. A partir de acá, según el código reglamento con el cual trabajemos, tendremos diferentes enfoques para hacer la verificación de los elementos tipo biela, las zonas nodales y definir la armadura de los tensores y las longitudes de anclaje adecuadas, verificando cuantías, etc. Eso está asociado en forma directa con el código reglamento utilizado y con la versión de ese código de reglamento, porque se va modificando en las sucesivas versiones actualizadas. Bueno, con esto damos un cierre. Les sugiero ver el link, el video de enlace base de bielas y tensores que dejo abajo. Gracias.